Y bienvenidos a un episodio más de Tertulia Urgente. Tertulia Urgente es una iniciativa de Emoción Urgente. En este espacio dialogamos con activistas y voces clave para profundizar en temas que nos preocupan y de esta forma esclarecer dudas. En este episodio nos encontramos con Gisela Derpic, abogada, que nos está acompañando en este episodio desde Tarija. También nos encontramos con Nancy Bacaflor González, de Sucre. Hace 18 años que vive en La Paz y tiene 25 años en el ejercicio periodístico en radio y prensa. Actualmente es directora informativa del grupo Fides y ha cubierto casi toda su carrera el área política. Su opción como periodista y como persona han sido los temas de derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, justicia y corrupción. También nos encontramos con el abogado Carlos Derpic Salazar, defensor de derechos humanos, ex adjunto del Defensor del Pueblo y docente universitario. Y también nos encontramos con el abogado Héctor Castellón, defensor de derechos humanos. Muchas gracias por formar parte de este episodio. Muy bien. Estamos encantadas, Adriana y yo, de tener como contertulios a tres personas que tienen como común denominador su opción, no solo teórica, sino práctica, por los derechos humanos, y nos ha parecido pertinente invitarles hoy a ser parte de un intercambio sobre un asunto que en los últimos días ha concitado mucha atención pública y que tiene que ver con un caso muy escandaloso de corrupción que es conocido como el caso Fondioco. Sin duda alguna, las connotaciones de ese caso de corrupción han ido saliendo, se ha mencionado nombres de gente responsable de haber participado en el mal manejo de cuantiosos recursos públicos que debieron haber servido para fortalecer a los pueblos indígenas y que, bueno, por lo que se sabe, han sido desviados de una manera absolutamente ilegal. Pero en medio de esto, aunque se menciona un nombre que es el de Marco Antonio Aramayo, se diluye esa presencia porque lo más llamativo es la corrupción. Y sin embargo, el caso de Marco Antonio, para nosotros, como parte de esta iniciativa de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos de Bolivia, reviste una trascendental y una singular importancia por su vinculación directa precisamente con el ámbito de los derechos humanos. Así que en esta tertulia queremos dialogar con los tres invitados a propósito de haber sido ellos personas que de una y de otra manera han participado en el acompañamiento a Marco Antonio a lo largo de esa ruta que muy bien se puede calificar como la de un verdadero calvario. Entonces yo quisiera empezar pidiéndoles, tal vez Nancy primero, Héctor, Carlos luego, que nos comenten cómo así es el encuentro de ustedes con este caso y con esta persona llamada Marco Antonio Aramayo. Ujú. Estimada Nancy, por favor, podríamos empezar contigo. Muchas gracias, Gisela. Un gusto también saludar al doctor Héctor y también a Carlos. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en un espacio en el que podamos recapitular, recordar y de alguna manera quizás rendir un homenaje a la postura que asumió Marco Antonio Aramayo desde la cárcel, ¿no? Defendiendo su inocencia contra todas las voces que lo acusaban, los indicaban, lo señalizaban, principalmente porque había tenido un paso, digamos, efímero por el movimiento al socialismo al haber aceptado ser director ejecutivo del Fondo Indígena. Entonces, la mirada externa de la gente era no al sujeto, a la persona que estaba defendiendo sus derechos, sino a la persona que había sido cortada al movimiento al socialismo. Yo creo que ese fue un peso demasiado fuerte para Marco Antonio Aramayo. Eso pongo solamente como un preámbulo que pienso que ha sido así. Yo he establecido contacto con Marco Antonio Aramayo
La primera vez de manera muy breve fue cuando estalló el caso del Fondo Indígena con el informe de la Contraloría General del Estado. Yo trabajaba en Página 7, lo busqué, lo contacté. Lamentablemente no quiso darme información en ese momento y posteriormente ya se vino toda la arremetida del Ministerio Público contra toda la dirigencia, los directores ejecutivos, Elvira Parra, Marco Antonio Aramayo, estaba Daniel Zapata que huyó y hasta ahora no se sabe dónde está. Vino esa arremetida y claro, lo detuvieron y ya en la cárcel. Pasó mucho tiempo y mi segundo contacto fue cuando yo quise indagar un poco más sobre él, sobre sus casos, por la cantidad de casos que ya tenía. Es decir, no era un tema ya de corrupción, sino de persecución política contra Marco Antonio Aramayo, ¿no? Es decir, desde las altas esferas del partido gobernante de ese tiempo, es decir, del movimiento al socialismo y toda la cúpula, habían descargado sobre Marco Antonio Aramayo toda la batería de las acusaciones que tenían, ¿no? Había una línea de decir que Marco Antonio Aramayo prácticamente no debería salir de la cárcel, ¿no? Entonces, yo ahí cuando empecé un poquito a indagar sobre la cantidad de casos que tenían, lo que me sorprendió era pues que tenía más de 200, entonces nadie en este país ha tenido nunca antes 200 casos. Entonces, yo allí conseguí el contacto de Marco Antonio Aramayo. Me acuerdo que era más o menos, a debir ser 2020. Él ya había enfermado incluso con el COVID, ya estaba muy cansado, se sentía mal. Hablamos por teléfono. Yo le hice una entrevista, ha debido ser la última entrevista que brindó algún medio de comunicación. Ya estaba en Agencia de Noticias Fides. Me dio una entrevista, yo le mandé una preguntas y él me respondió con su voz. Incluso hemos producido unos podcasts con ese material después de su muerte, lamentablemente, y salió el reportaje también, gracias a Dios, antes de que él fallezca. Armamos como si yo casualmente lo hubiera encontrado en un juzgado para que no lo sancionen, porque lo sancionaban de todo y de nada. Entonces, para que no lo sancionen que tenía un celular, armamos como que lo había encontrado en algún lugar casualmente, un juzgado, y que yo había aprovechado para hacerle la entrevista. Ese fue quizá el momento en el que yo establecí un contacto y a partir de ese momento hablábamos mucho, él me contactaba, me contaba su situación de nuevo una y otra vez. Entonces, pero claro, en ese momento ya su voz era bastante agobiada, cansado, ¿no? Agotado de tanto caminar de los 7 años, ¿no? Ese es un poco, de manera muy resumida, te diré, mi la relación inicial que tuve con Marco Antonio. Gracias, gracias, Nancy. Carlos, ¿cómo fue contigo? ¿En qué momento te involucras? Yo no recuerdo exactamente el año en que me haya involucrado, pero fue a través de noticias y contactos con el doctor Castellón y con Nancy y con Andrés Gómez Vela, que empezamos a pensar que había una tremenda injusticia y que había que asumir defensa de esta persona en la medida en que fuera posible. El doctor Castellón ha sido abogado de él conoce en detalle Ujú. muchas cosas que han pasado. Yo he tenido contacto con Marco Antonio, he podido visitarlo en la cárcel, hablar con él personalmente, y tengo hasta el día de hoy muchos audios en los que se nota dos cosas, ¿no? Por una parte, el acoso que sufría por parte del gobierno, del MAS, que le mandaba emisarios a decir que se declare culpable para que pueda salir en libertad, y él, su convicción es la segunda cosa. Es decir, no me voy a declarar culpable de algo que no he hecho. Y hemos Mm. estado en eso, ya digo, no recuerdo exactamente cuándo tomé contacto, revisando los chats con el doctor Castellón, con Nancy, en 2020 es que yo me involucré en esto ya después de varios años en que ya se sabía lo que pasaba con Marco Antonio Aramayo. Eso puedo decir yo de manera inicial. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sin duda, el apunte que haces respecto del papel que juega Héctor en este dramático asunto es muy importante. Así que a él tendríamos que preguntarle, Héctor, ¿cómo es ese encuentro del abogado
con alguien en las circunstancias que ya Nancy y Carlos nos han reflejado, un encuentro que te lleva a asumir la terrible tarea, la importante tarea de ser su abogado. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Gisela. Evidentemente, bueno, yo tomo el caso de Marco Aramayo al día siguiente que él es aprendido, bueno, por las pocas horas que él es aprendido, y como una coincidencia, alguien de su personal habría mencionado que conocía a un buen abogado, perdón, lo jactancioso no es la intención, y me busca. Yo en ese entonces no tenía idea a lo que nos íbamos a enfrentar posteriormente desde un punto de vista jurídico, a un monstruo disfrazado de Ministerio Público, a un elemento tan torcido, y me da mucha pena, yo soy una persona que amo mucho el derecho, pero ver ese elemento jurídico tan macabro que se inicia. Cuando tomamos la decisión, me acuerdo que estuvimos casi 12 horas en audiencia ininterrumpida, en la que logramos como primer elemento jurídico muy importante que a Marco le den detención domiciliaria. Importante porque en el primer momento se logra demostrar de que Marco Aramayo en realidad no tenía una responsabilidad, y si bien había un poder político que lo empezaba a presionar, se logró ese primer paso muy importante porque en ese momento solo era un proceso. Teníamos conocimiento que se estaban abriendo en La Paz otros 2 o 3, pero nada extraño y posiblemente manejable dentro de un punto de vista jurídico. Ahí es donde es el primer acercamiento. Me acuerdo que yo viajé a Santa Cruz para hablar con Marco, porque pues al día siguiente de su detención fue conducido a su detención domiciliaria en Santa Cruz. Y ahí empezamos a diagramar lo que iba a ser la defensa del Fondo Indígena, tomando en cuenta que él era el denunciante y sin saber ni leer ni escribir, perdón lo coloquial, en 4 horas pasa de ser denunciante y principal testigo a ser denunciado y único responsable. Entonces, ese hecho es el que llama la atención para que, desde un punto de vista profesional, digan, "No, ¿por qué está pasando eso?". Analizando las situaciones, dije, veremos de encontrar los mecanismos esenciales para su defensa. Esto nos demora más o menos cerca de un mes en el cual se hace la proyección, y todavía no había este elemento del fondo indígena como tal. En ese mes empieza a generar muchas cosas y caemos en manos de dos vocales nefastos, porque son nefastos esos dos vocales de los de La Paz, la doctora Virginia Crespo y el doctor Arias, Ángel Arias, que estaban en ese momento. ¿Y por qué digo nefastos? Porque utilizan una teoría jurídica que fue vencida, o sea, no duró ni 2 ni 3 meses, en el tema de la ponderación, no, perdón, ni siquiera la ponderación, de la potestad reglada, que decía, bueno, si basta que haya un riesgo procesal y la probabilidad de autoría, pues tiene que ir preso. Entonces, esa tesis que duró muy poquito, es más, yo creo que duró el tiempo de esos 2 o 3 meses que se necesitaba Marco preso, utilizan eso y le revocan su detención preventiva. Hasta ahí era un proceso normal, hasta ahí era un proceso como cualquiera de los que uno podía atender, pero a partir de ese mes, que es marzo ya del 2015, empieza ya a empezar a aparecer elementos que, bueno, derivan en lo que terminó. Pero esencialmente, al principio era un reto profesional, simplemente, con el mayor de los respetos hacia la persona y hacia cualquier cliente que cualquier abogado pueda tener. Sin embargo, ya cuando ya la situación empieza a agrandarse y empezamos a ver que pues empiezan a llegar denuncias y más denuncias, porque cada vez que Marco hablaba, por eso un poco señalar lo que decía Nancy, Marco no quería dar declaraciones, porque sabíamos que por haber hablado en la prensa cuando él estaba dejando la denuncia, le cambiaron de testigo a acusado. Por haber hablado cuando salió él en libertad en primer momento, le aplicaron esta teoría jurídica tan ridícula y lo metieron preso. Entonces él dijo, yo no voy a hablar con nadie, veremos que esto se resuelva. De ahí él cambió y dijo, no, o sea, yo no voy a estar preso callado, porque lo que yo estoy diciendo no es mentira, no es un elemento de esconder una verdad o tratar de camuflar si es que yo tengo responsabilidad o no.
sino que es necesario que el país sepa. Y ahí es donde, y me voy adelantando, seguramente más adelante vamos a hablar de esto, pero donde surge mi admiración hacia una persona. Porque yo creo que muy pocas veces como abogados tenemos el gusto, el placer de ver una persona tan íntegra. Normalmente al abogado nos ponen en un mundo donde a la mayoría de la gente que nosotros atendemos son delincuentes, son culpables, el abogado tiene que tratar de sacar al culpable, qué sé yo, esa imagen mala que se tiene de esta noble profesión. Sin embargo, el conocer a una persona tan, ¿qué podemos decir? Tan incólume en su creencia y en su defensa de los más pobres, porque él no fue masista nunca. Él ingresó al Fondo Indígena invitado por una facción de una de las tantas entidades que tenía el Fondo Indígena, pero precisamente por su conectividad con la gente pobre y su capacidad profesional. Eso es lo que en algún momento él me dijo, ¿quién iba a pensar que el ser inteligente, perdóneme si no quiero ofender a nadie de ningún partido, pero el ser inteligente, el ser transparente, me iba a costar lo que me está costando y técnicamente le costó la vida, ¿no? Entonces, es muy importante también señalar eso. La amistad que yo tuve con Marco tuvo muchos altibajos. Marco tenía una afectación psicológica muy fuerte después, durante tantos años que fue torturado, y era difícil incluso a veces lidiar con él, pero obviamente comprensible por esa situación. Sin embargo, desde el primer momento que yo lo atendí hasta lastimosamente el último día que él terminó falleciendo en ese hospital de Cotauma, pues siempre hemos estado juntos y tratando de defender lo que se supone que debe ser, ¿no? Eso como preámbulo, perdóneme que me he extendido, pero hablar mucho de una persona tan noble como él resulta fácil, ¿no? Adrianita. Bueno, muchísimas gracias a todos por esa introducción. Algo que nos preocupa con el tema de todos los procesos que le aperturaron. Para quienes no saben, a Marco Antonio Aramayo se le abrieron 256 procesos y fue trasladado a diferentes cárceles del país. Quisiera preguntarle, doctor, ¿a qué cree usted que se debió esta apertura de diferentes casos? ¿Querían agotarlo financieramente, emocionalmente? ¿Cuál cree usted que fue el principal objetivo para abrirle tantos procesos? En realidad esto ha sido una estrategia muy bien pensada. Algo que nos ha enseñado estos últimos 20 años es que cuando hay un poder político, no importa si es de izquierda o de derecha, en este caso nos tocó un poder político de izquierda que no daba un paso en falso. ¿Por qué se empieza a crear todo esto? Yo recuerdo que al mes que Marcos se encontraba detenido, y están, hoy en día he visto bastante esas imágenes, a las 3:30 de la mañana lo sacan sin avisar a nadie a Marco, con un destino incierto porque no se sabía. Marco dijo, temo por mi vida, me quieren matar. Y tal vez en ese momento la gente decía, no, pues es uno de los tantos que se queja y que está haciendo eso. Y lo que nos olvidamos es de que muy pocas veces se da un traslado a las 3:30 de la mañana sin notificar a nadie. El único abogado que tenía Marco en ese entonces era yo. Y ahí empezamos a vislumbrar cuál era la estrategia. Generaremos cientos de procesos. Bueno, en ese momento eran decenas de procesos que no se podían saber. Cuando yo me entero que había procesos en Trinidad, es precisamente cuando los secuestran de la cárcel, porque ha sido un secuestro dentro de la cárcel. Porque además también han habido momentos que lo han secuestrado del propio hospital de clínicas, cuando él se encontraba en una atención cardiológica, ni siquiera en una atención, qué sé yo. Todas las atenciones son importantes, pero tener una afección al corazón, ver policías encapuchados, armados y que se lo saquen con violencia, pese a que está con resguardo policial. O sea, esas imágenes que la gente no las tiene en mente han sido precisamente para que Marco se calle, porque mientras Marco más hablaba y más decía, ¿cuándo empieza esta violencia? Cuando Marco empieza a decir, no, 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 no solo es la señora Nemesia Chacoyo, que en algún momento lo mencionó, sino dijo, existen Hilario Mamani, Juanita Anzieta y una serie de nombres de actores políticos que ostentaban un poder absoluto, incluso hasta más que el propio gobierno. Entonces, ese es el elemento y dicen, ¿cómo lo podemos castigar? Callarlo no podemos porque no podía.
Marco hizo incluso hasta una huelga de hambre, precisamente en el penal para tratar de que se escuche su voz, pero la gente se dio cuenta que no lo podían callar y encontraron este mecanismo tan inhumano de presionarlo jurídicamente. O sea, no podemos torturarlo a puñetes y a golpes como en la dictadura y hacerlo desaparecer porque Marcos se va a quejar. No podemos hacer eso porque tiene una defensa técnica que no se va a callar, porque nunca me callé. No podemos porque hay mucha gente que se está empezando a identificar con Marco en cuanto a lo que es la honradez. Entonces, ¿qué hacemos? Lo utilizaremos como títere. A Marco lo han intentado matar varias veces porque no es coincidencia que justo cuando se levanta un motín en Pando, por ejemplo, a Marco lo llevan ahí. Al punto más violento carcelario en Bolivia, se lo llevan a Marco, sin resguardo, sin custodio, y al centro donde murieron internos. O sea, no es un hecho inventado. Llegó Marco y esa misma noche hubo muertos, y Marco tenía que ser uno de ellos. Entonces, ¿a qué yo me voy? A que lastimosamente esa teoría esa forma, perdón, de ejecutar esta venganza tan sanguinaria, porque fue sanguinaria, fue creación de un poder político que dijo, no vamos a poder callar al que sabe todo del fondo indígena. Porque Marco bombardeó con memoriales, con denuncias, con escritos, con la prensa. Entonces, la mejor forma de callarlo era así, porque pues quedaba en martes encontrarse con algún periodista o conmigo o con cualquier persona, íbamos ese martes y resultaba que ya estaba en Tarija, o tal vez en Oruro, o tal vez en alguna población cercana a La Paz o lejana. Entonces, ese ha sido el mecanismo de poder callarlo. Lo tendremos moviendo, cosa que ni su abogado sepa. Nunca pudimos entender cuántos procesos tenía. Encontramos esos 253, 256 procesos, porque habían 2 o 3 en que no estaba su nombre, pero igual se lo llevaba. Pero no sabemos si eran 500 o si eran 1000, porque nunca se llegó a saber. Entonces, ¿quién ha generado esta situación? Es lo que nosotros hemos denunciado. Hemos dicho, averigüen, porque alguien ha tenido que crear este sistema de tortura, un sistema de tortura tan complejo, un sistema de tortura disfrazado con un poder jurídico, un sistema de tortura disfrazado con un sistema de legalidad que nunca ha existido. En Bolivia nadie puede ser juzgado más de una vez por un hecho. A Marco lo estamos juzgando 256 veces. Tenemos, y con esto voy a ir concluyendo, casos en los cuales se condena a Marco Aramayo y a la semana, por ejemplo, en Oruro, a la semana de esa condena, uno de los jueces que estaba en ese tribunal es nombrado miembro del Tribunal Departamental de Oruro. Tenemos en Tarija uno de los 3 jueces que lo condenan en una de las sentencias más bochornosas que han habido. Luego nos enteramos que había sido el abogado de una de las comunidades supuestamente beneficiarias de eso y que lo habían puesto de juez, y a raíz de este proceso él se ratifica como juez. En contraposición tenemos el primer caso de rechazo que hubo en Oruro, esa misma gestión. Al día siguiente lo votan al fiscal por haber sacado ese rechazo. Entonces, el sistema político ha sido medido y ha sido bastante inhumano, y ha utilizado al Poder Jurídico y al Ministerio Público como los mecanismos eficaces de una tortura nueva. Porque pues yo creo que cuando la gente es perversa, como los que nos han manejado durante tanto tiempo, generan estos nuevos mecanismos para seguir tratando de acallar a quien no debe hablar, ¿no? A ver, sobre la base de esto, estimada Nancy, estamos escuchando la reconstrucción verbal de ese calvario de Marco Antonio Aramayo en voces de gente que ha estado directamente conectada con él y con las incidencias de lo que sucedió durante aquel tiempo que la sufrió tanto. Desde tu profesión, Nancy, ¿cómo has percibido el grado de atención que se le ha dado en los medios de prensa, en los círculos periodísticos a este caso? Porque la verdad es que da la impresión de que pasaban tantas cosas y parecía que no pasaba ninguna. ¿Ha habido una cobertura, un interés? ¿Cómo has percibido tú la sensibilidad de los medios y de los
hombres y mujeres de la prensa frente a este caso? Yo creo que ha habido medios que han tratado en la medida de lo posible reflejar ese calvario, como tú bien lo dices, de Marco Antonio Aramayo. Aunque yo creo que una mayoría de los medios, autocríticamente, tendrán que asumir que solamente le ponían atención a Marco Antonio Aramayo cuando se refería a Nemesia Chacollo, cuando él daba para un titular muy grande, digamos, ¿no? Pero creo que se ha perdido el foco de lo que era la vulneración de los derechos de Marco Antonio, ¿no? El debido proceso, la persecución sistemática fiscal judicial. Yo creo que esos puntos, yo creo que no se los ha trabajado como debiera ser, ¿no? Es decir, porque yo creo que ese era el foco, ¿no? Es decir, ya perfecto, toda persona, todos, tenemos que rendir cuentas de nuestros actos, ¿no? Si hay alguna sospecha de irregularidad, qué sé yo, pero tiene que ser en un marco de respeto a la ley, de respeto a tus derechos, a un debido proceso, a que no te vulneren tus derechos básicos, como el derecho a la alimentación, que a él prácticamente lo tenían así porque, claro, tenía que contratar, solo tenía un abogado, pero tenía un montón de procesos, en lo que me dijo en algún momento. Sabes que yo ya no sé la cantidad de procesos que tengo, fotocopias que no podría sacar de todo lo que necesito, ¿no es cierto? El propio doctor Héctor Castellón, cuando yo lo entrevisté, me dijo, ¿no? O sea, son tantos procesos que ni siquiera podríamos usar fotocopias para hacer seguimiento a todos los procesos. Y esa es una vulneración básica al derecho de una persona. El derecho a descansar. A él lo trasladaban de un lugar a otro lugar y llegaba directo a una audiencia que probablemente se suspendía y no se realizaba. Pero bueno, ¿qué les importa a la policía? ¿Qué le importa a la fiscalía? ¿Qué le puede importar a la justicia porque no le estaba pasando? No les pasaba a ellos. Le pasaba a una tercera persona. O cuando se enfermó de COVID y se sentía mal, como me dijo en una audiencia, el juez le dijo, no se haga, le estoy viendo que está usted bien. O sea, ¿no? Entonces él me dice, yo ya me sentía desfallecer, me sentía agotadísimo, mal, porque parece que estaba pegado nuevamente, contagiado con el COVID. Entonces, yo creo que todas estas vulneraciones, yo creo que los medios, muchos medios han omitido, no han dado seguimiento. Yo debo señalar que por lo menos desde Página 7 y ANF, donde yo he trabajado, la vez que hemos podido hablarle, me acuerdo, al fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que fue el fiscal clave, digamos, ¿no? Que inició la persecución penal en este caso. Desastre, pero fue él, ¿no? Desastroso, pero fue él. Segundo, el fiscal Lanchipa. Cada vez que podíamos nosotros le metíamos el tema y el fondo indígena, ¿cuándo el fondo indígena, no? Pero claro, después fue totalmente, digamos, como ya fueron salvados varios de los dirigentes, ¿no? Y eran quienes estaban en la cárcel. Era Marco Antonio Aramayo, era Elvira Parra también, que salió no hace mucho, ¿no? Y bueno, eran contaditos, pero el que la mayor carga llevó fue definitivamente Marco Antonio Aramayo. Yo creo que tiene, seguro que los periodistas podrían hacer digamos, tener una evaluación autocrítica del caso, seguro que sí, no sé, yo por lo menos creo que todos en realidad le hemos fallado a Marco Antonio. El sistema le ha fallado a Marco Antonio. O sea, no son solamente los medios, porque yo me acuerdo que cuando hacíamos las notas y las compartíamos en las redes, decían, pero ese masista, pero ese que siga en la cárcel, que pague, ¿no? Esos eran los comentarios sobre la nota, ya un reportaje que mostraba la verdadera cara, el rostro de toda esa vulneración de derechos y la falta de debido proceso. Pero estoy diciendo por eso que todos, yo creo, tenemos un grado de responsabilidad, porque vimos a Marco Antonio Aramayo, y aunque no fuera del MAS, trabajaba con el MAS, había sido contratado por el MAS, por un gobierno del MAS, y ese era como su pecado, o sea, era como
que por eso lo sacrificamos y lo sacrificamos también en las redes sociales. Yo creo que ese fue el mayor peso. Algún rato lo hablamos también con Marco Antonio en esos momentos que yo creo que entraba mucho en crisis, obviamente, encerrado, con la impotencia, la rabia, el hecho de que veía que sus procesos estaban ahí, que nunca se cerraban, que nunca iban a avanzar. Eran momentos, yo creo que entre de depresión, etcétera. Yo varias veces he hablado con él y bueno, a mí verdaderamente ahí mucho, es más, yo me daba mucha pena que el 2020, que quería visitarlo, eh, las 2 veces que iba a ir, le cerraban la cárcel por el COVID, es decir, los aislaban. Entonces, 2 veces yo no pude, el 2021 tampoco. Entonces, yo creo que el, yo creo que el Estado le ha fallado a Marco Antonio Aramayo. Yo no creo que haya sido solamente los medios de comunicación, sino las instituciones de la Defensoría del Pueblo, que nunca hizo nada, ¿no? Las instituciones, de las instituciones que hacen seguimiento a este tipo de casos, ¿no? ONGs, etcétera. Yo no he visto nunca un pronunciamiento a favor de Marco Antonio Aramayo. Entonces, yo creo que el Estado le ha fallado a él. Muy valiosa la información que sale, ¿no, Disculpe. Adriana? Ujú. Sí, y justo quería aportar con un comentario, algo que me llamó muchísimo la atención que comentaba Nancy, y era lo siguiente, de que en redes sociales se justificaba, por decirlo de alguna forma, lo que estaba sucediendo, o la misma sociedad no se indignaba con lo que sucedía con Marco Antonio Aramayo, bajo esta idea de, claro, él trabajaba para el MAS, entonces como era del MAS, está bien que suceda esto. Pero ahí entramos a por qué como sociedad siempre debemos defender el debido proceso. Porque cuando nosotros no nos pronunciamos contra este tipo de prácticas, no sabemos si el día de mañana ese tipo de prácticas van a ser también usados contra nosotros. Y se me vino a la mente todo lo que sucedió y lo que vimos con la investigación de presos y perseguidos políticos que se hizo el 2024, que no hubo algo tan descarado como lo de Marco Antonio Aramayo, pero sí estaba la falta de acceso a la salud, que no permitían ingresar a familiares, la falta del debido proceso. Muchas de estas prácticas que se vieron en el caso de Marco Antonio se repitieron, no a esa escala, pero sí se repitieron. Así es. Ahora yo creo que para completar esta mirada acerca de lo que debería merecer, como dice Nancy, una actitud de mea culpa necesaria, ineludible. Yo quiero preguntarte, Carlos, habemos miles, si no millones de abogados. Hay un montón de organizaciones. Por ejemplo, hay la Fundación para el Debido Proceso en Bolivia, ¿no? Yo quisiera saber si en este caminar se ha manifestado la solidaridad de otra gente vinculada con la defensa de los derechos humanos, ya sea como profesionales o como instituciones, o es que quienes estamos viendo ahora forman parte de un pequeño grupo de Juanes Bautistas en el desierto, ¿no? Queriendo arar en el mar. ¿Cómo has sentido tú esto que te pregunto en tu experiencia? Sí, yo creo que han sido muy pocos a nivel individual y a nivel institucional quienes se han solidarizado con semejante caso. Había gente que eventualmente decía, "Ah, qué pena, ¿no? Sí, ¿qué le están haciendo? Sacaremos un pronunciamiento". No, es que yo apellido tal cosa y me van a decir que soy pariente del político fulano. Hagamos esto, no. Era una actitud más bien de indiferencia. Muchas organizaciones que podían haber hecho algo no lo han hecho. Y es este pequeño grupo de personas que ha intentado hacer algo. Ha estado también Franco Albarracín con otra abogada de apellido Paz, creo, que estaba preparando una denuncia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se le hizo oportunamente, esto hay que reconocer. Pero hay otra entidad, no voy a decir el nombre, en la cual ha calculado para presentar su informe sobre las torturas que ha sufrido Marco Antonio Aramayo a un momento oportuno para recibir financiamiento.
y ha acusado a Nancy y a Andrés Gómez Vela de actuar políticamente, porque en esta institución había gente que tenía sus simpatías por el MAS. Entonces, no ha habido mucha gente que se haya solidarizado. Sí, en los momentos finales de su existencia, incluso ahí éramos, éramos pocos. Yo recuerdo estábamos Andrés Gómez, Nancy y yo el Viernes Santo del año 22, y el Sábado Santo, el domingo, en fin. Tuvo Gonzalo Flores, Céspedes de la plataforma Una Nueva Oportunidad, Guillermo Mariaca, que estaba en su vehículo y el Viernes Santo fui con él. Puso incluso él su dinero para comprar medicinas, medicamentos para Marco Antonio. Pero claro, cuando pasa el asunto, cuando cae Luis Arce, ahí es cuando aparecen los pontífices que pregonan a diestra y siniestra. Ahora le van a hacer un homenaje. Enhorabuena, digo yo, no es que no le hagan homenaje, pero a veces en vez de homenajes haría falta una acción decidida que beneficie a la persona que está sufriendo persecución, tortura y todo lo que se ha dicho ahora y le permita mejorar su situación. Andrés Gómez ha publicado en su muro en Facebook, yo les recomiendo ver, bueno, Marco Antonio ha publicado un libro, ¿no? Yo denuncié el desfalco en el Fondioc y Andrés Gómez cuenta un poco cómo ha sido la cosa. Y el tema que se sabe es que Marco Antonio Aramayo fue a denunciar esto al presidente, al expresidente Evo Morales. Le dijo, en otras palabras, probablemente, están robando en el Fondioc lo que es dinero de los indígenas. Y un abogado que estaba ahí, Eusebio Gironda, le dijo, has cometido un error y no debías mirarle a los ojos al presidente. Es el que ha escrito el Giliri Irpiri para Evo Morales, ¿no es cierto? Y ahí comenzó el calvario de Marco Antonio. O sea, el delito ha sido ir y decir, esta plata que es para los indígenas se están robando estos corruptos, que algunos son indígenas y otros no, y algo tiene que hacer presidente. Ahí estaba Nemesia Chacollo, de quien se habla tenía el expresidente Morales, pero en general yo creo que molestó mucho que haya alguien que desde adentro diga que el proceso de cambio y la revolución democrática y cultural y gobernar obedeciendo al pueblo era una falacia y era una cochinada tremenda. Y no, esto no puede salir a la luz. Y eso fue lo que llevó a que se lo maltrate de esta manera a Marco Antonio. Lamentablemente, como estoy diciendo, con poca respuesta de personas y de instituciones que podían haber hecho mucho más de lo que han hecho. Bueno, tal vez en tus palabras no se dice, pero se alude a algo que vergonzosamente para quienes somos abogados podría llamarse un oscuro sentido de la oportunidad. Entonces, por ahora no me conviene, no es muy gratificante lo que espero, entonces mejor me callo y eso está revelando una tremenda debilidad del compromiso con la búsqueda de la justicia, que es lo que se proclama en teoría que es el derrotero final del ejercicio profesional. Y miren ustedes, no sé, Adrianita, qué te parece, pero a mí me surge la identificación de tres asuntos de fondo que tienen que ver con este caso de Marco Antonio. Por una parte, algo que Héctor ha puntualizado y lo ha descrito además. Aquí, en este caso, se evidencia la verdadera naturaleza del poder que se ha impuesto en Bolivia a título de los pobres, de los indígenas y de la justicia. Entonces, se descubre que ni siquiera es el MAS y PSP, ¿no es cierto? El MAS y PSP y los pobres y los indígenas y la justicia son nada más que un celofán que está envolviendo algo para que no se vea, que es en realidad una estructura de poder omnipotente que no obedece a ley alguna y que solo se justifica en la búsqueda de la satisfacción de intereses de personas y de grupos que tienen que ver con el desfalco de lo público, ¿no? Entonces llegamos hasta donde sea necesario para satisfacer esos intereses y en eso que es necesario está de paso la dignidad, están de paso los derechos de ciertas personas que vamos a afectar
Y lo vamos a hacer no como lo hacían las viejas dictaduras, a punta de bala, con soldados, con botas, sino que lo vamos a hacer distorsionando y pervirtiendo eso tan importante que se llama el derecho como conjunto de normas, pero también el sistema jurídico dentro del cual está el aparato que debiera solucionar las controversias y los problemas en aplicación de unas leyes que tienen como objetivo final la justicia. Y este es un asunto que tendría que importar no solo a los abogados, a los politólogos, a quienes hacen periodismo y comunicación, sino como dice Adriana, a todo ciudadano consciente de que su propia dignidad y sus derechos entran en juego cuando vivimos en un escenario de esa naturaleza. Hay un segundo asunto, y aquí yo les voy a lanzar una sugerencia a mis colegas y también a Nancy, que han estado directamente relacionados con este caso. Más claro que el agua, que aquí se manifiesta aquello que Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Tenemos una serie de sujetos que en acto de obediencia y de sumisión a ese poder cuya verdadera naturaleza acabamos de ver cómo es a partir de este caso, patean el tablero de la justicia, de la consideración y del derecho. Casi todos son abogados. Y les decía, les voy a lanzar una casi provocación, porque así como nos interesan las verdades sobre qué cantidad de dinero se saqueó, se dilapidó, se malgastó, fue objeto de apropiación indebida, de robo, qué sé yo, y quiénes se llevaron el dinero. Yo creo que es inexcusable una tarea en honor a la memoria de Marco Antonio y otros como él. Hay que levantar la nómina de los operadores del desastre. Aquí han salido unos nombres que tienen que ver con Ministerio Público o algunos vocales, y hay muchísimos más, porque esos 256 procesos han estado en manos de fiscales, de jueces y qué sé yo, y también habrán pues elementos de la propia fuerza pública, ¿no? De la policía, del régimen penitenciario, de los cuales, por lo que ustedes nos relatan, por lo que sabemos, podríamos decir que conforman, para nuestra desgracia, no un pequeño grupo, sino casi una pequeña multitud de esbirros al servicio del poder que jamás se cuestionan sobre si lo que están haciendo corresponde ya no solo a la legalidad y a la justicia, sino al elemental sentido ético de lo que está bien y lo que está mal. Es esa gente que, como los que masacraron a millones de judíos y otros durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cumplen su oscura, su terrible tarea, ni siquiera se ponen a pensar si eso es bueno o es malo, y que solamente se remiten a obedecer las órdenes para satisfacción de ese poder. Y lo último que resulta de lo que nos comparte Nancy y de lo que también Héctor y Carlos nos dicen, y que para mí es lo más preocupante, estamos descubriendo que en nuestra cultura ciudadana hay un déficit importante respecto del verdadero sentido y la importancia de los derechos humanos. Porque quien hace opción por la defensa de los derechos humanos, a la hora de la verdad, no se detiene a mirar quién es ese que está viendo vulnerados sus derechos, a qué corriente política corresponde, a qué religión, qué opción sexual tiene, dónde ha nacido, si es mi amigo o no es mi amigo. Reconocemos en los derechos humanos unos valores universales, y por lo tanto la defensa de los derechos humanos tiene la misma universalidad, y no hay cálculo posible en la tarea a cumplir en este ámbito. Así que tal vez respecto a las tres cuestiones, no sé si alguno de ustedes apuntaría como vital algún otro aspecto que yo no haya tomado en cuenta. Encontramos unas vocaciones, ¿no? Para seguir tosudamente en el camino
que estamos siguiendo cada uno de nosotros desde nuestro lugar, tratando de servir a la causa de los derechos humanos, porque creemos que es un elemento esencial de lo que se llama democracia y Estado de Derecho. Así que no sé si algo más quieren apuntar como un elemento estratégico a ser identificado en ese camino y compartirlo con la gente que nos ve, que nos escucha, porque creo que hace falta que se compartan estas cosas. La palabra, yo no sé si en esa línea, pero yo quería decir algo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer a otras personas que no hemos nombrado hasta ahora que han estado en este tema, tal vez no por el interés propiamente de los derechos humanos. Estoy pensando en Óscar Ortiz, que fue el primero en denunciar, creo yo, el caso Fondioc. Estoy pensando en Loyola Guzmán, que también ha apoyado esto. Y así hay varias otras personas que podríamos mencionar. Pero hoy quisiera también rescatar la necesidad de apoyar a Elvira Parra, que ha sufrido no tanto como Marco Antonio, por tal vez igual que él y ha sido más fuerte, no lo sé. Pero es una mujer que ha estado como directora ejecutiva del Fondioc y recién el otro día la Defensoría del Pueblo, ayer he leído la noticia, creo que la tengo por acá si me permiten, eh, que dice que hay una sobredimensionada, no estoy en contra, pero está en el deber de ayer. La Defensoría del Pueblo dice que hay una sobredimensionada carga penal Persecución. en contra de ella. Ujú, ¿No es cierto? sí, Hay que defenderla a ella también, porque Marco Antonio ha muerto, ella no, pero ha estado privada de estar con sus hijos, se ha quejado, ha sufrido, ha pasado las de Caín también. Y también hay otros, en otras circunstancias, César Apaza, José María Bakovich, víctimas del modo de proceder del MAS en este asunto. De modo que ahí está, vean, el titular, si pudiéramos leer. Defensoría denuncia una persecución penal sobredimensionada contra Elvira Parra. Algo es algo, más vale tarde que nunca. Por Marco Antonio Aramayo nunca dijeron nada, ni la y Defensoría, ni el ex. Carlos, Sí, sí, y complementando a esto que tú dices, porque mi compañero o colega ha hecho esta nota, justo consultando a la Defensoría sobre qué es lo que va a hacer, ¿no? Porque, bueno, Pedro Calizaya fácilmente se lava las manos porque dice, no era mi gestión, yo no estaba de defensor, pero bueno, ahora qué va a hacer, porque hay otras personas que están implicadas. Como bien tú dices, Elvira Parra, ¿no? Esta señora, yo he tenido la oportunidad de hablar con su esposo, con su hijo, y es verdaderamente ya dramático, ¿no? Porque son más o menos como 9 años de no solamente estar encarcelada, que tus recursos se acaben, no estar en paz y que sigas y sigues. Ahora la van a volver a convocar, ¿no? Entonces va a seguir en esa travesía, en ese calvario. Y yo en la línea que, y acotando a lo que tú decías, te cuento que la Defensoría del Pueblo va a sacar un informe sobre Elvira Parra, un informe específico sobre esta persecución excesiva contra ella, en el caso del Fondo Indígena, por si acaso, solamente para complementar. Muy bien, esa es una tarea a tomar en cuenta para que todos podamos colaborar. Ahora, y yo quisiera, antes de ya ir al desemboque de nuestra tertulia de hoy, hacer una pregunta directa acerca del grado de solidaridad que ha habido en el mundo indígena, en las organizaciones indígenas con la situación de Marco Antonio. ¿Ha habido algo? ¿O estamos frente a unos fantasmas también que dicen que defienden y no defienden, sino al propio poder? Ahí permíteme, Gisela, responder eso. Sí, cómo no. No hubo ninguna ayuda. La verdad que durante 7 años, Marco y yo, junto con Moraima, una gran persona y es una mujer que estuvo al lado de Marco hasta sus últimos días, hemos luchado solos. No desmerezco la ayuda, evidentemente, de Carlos, del doctor Epic que llegó y de todas las personas que llegaron, lo mismo Nancy y algunos otros periodistas que no han tenido miedo. Sin embargo, por ejemplo, iremos por pasos. Acudimos a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y nos cerró la puerta. Fue muy doloroso, pero nos cerró la puerta. Nos dijo, no podemos hacer nada, el gobierno nos tiene atados.
Y eso es triste porque Marco estaba preso, Marco estaba siendo torturado y nos cerraron la puerta. Cuando se acudió a los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas ni sabían del fondo indígena, ni sabían que tenían plata, ni sabían que les estaban robando porque nunca les llegó. Y eso es lo que más rabia le daba a Marco. Y perdónenme, lo que, mil disculpas, lo digo desde el fondo de mi corazón, lo que más asco me daba de la justicia boliviana. Gente robando a la gente que no tenía absolutamente nada. Y ocurre un problema, y voy a saltar un poco la pregunta, pero ocurre un problema mucho más grave. Nos olvidamos de todo. Estamos persiguiendo ahora un exministro y dicen, ah, no, qué bien, me alegro que esté preso y estamos cayendo en lo mismo que cayó Marco. Si un sector se alegra de lo malo que le está pasando a otro porque se lo merece o no, nos olvidamos del elemento esencial. ¿Por qué no se investiga como se debe? ¿Acaso la justicia es un mecanismo de venganza, de vendetta? O sea, el elemento vindicativo de la justicia penal ha sido superado hace siglos. Y no puede ser que en Bolivia otra vez hayamos retrocedido años, décadas de estudio de grandes tratadistas, no solo nacionales, internacionales, que han establecido que el derecho penal no es buscar una venganza. No estamos en la ley del talión. Sin embargo, ocurre lo siguiente. Se ha agarrado un actor político en su momento, cuando estaba Marco, y fue Nemesia Chacollo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué ha pasado con Nemesia Chacollo? Ha estado presa por poco tiempo, se ha ido a detención domiciliaria, que bueno, es una forma de detención. Murió Marco Aramayo, salió el sobreseimiento, la señora está limpia, se lavó la cara, no se va a investigar más, porque no se lo puede investigar más. ¿Y qué pasó con la investigación del Fondo Indígena? Nada. Y lo mismo va a pasar con el exministro y con quien venga. Mientras ese elemento político siga siendo el estorbo jurídico, no va a pasar nada. Y ahí viene la situación. Las comunidades indígenas que han hecho por Marco, nada porque ni sabían. Y los sectores que estaban más cerca a la ciudad estaban manejados por un poder de una Juanita Anzieta, de un Ilana Mamán y de un Eva Choquehuanca y de todos esos actores que todo el mundo los ha conocido en su momento, que les decían, o te callas o te callo. Porque no nos olvidemos que incluso hubo dos proyectos en los cuales hubo muertos dentro del fondo indígena. Y así todo, nadie decía nada. Y así todo, Marco salió. Debo decir y un poco señalar, no disentir con Nancy, sino establecer un punto más importante. El abandono de Marco ha sido total. Han habido voces, y reconozco Página 7 en su momento, ha sido el que más cabida le ha dado y el que no ha dejado que el tema se muera. Sabemos cómo ha terminado, sabemos el bombardeo político que ha tenido Página 7 y quien se haya acercado. Yo un tiempo vivía no con miedo, porque gracias a Dios no tengo miedo, porque sé lo que estaba defendiendo y a quién estaba defendiendo. Pero así todo, durante un tiempo el único caso que tenía era Marco Aramayo, porque pues todo el mundo se encargaba de cerrar el paso. Entonces, ahí ha ido viniendo un elemento muy complicado, el ver con tristeza que esta nueva forma de persecución utilizando otros mecanismos como el jurídico, o sea, daremos un tono jurídico a la tortura, o sea, y que a la población no le haya dolido. Yo siempre que he tenido cualquier espacio he dicho, no puede ser posible que a los bolivianos no nos duela la muerte de Marco, porque nos tiene que doler. O sea, hemos fallado como sociedad. Y eso tiene que tener en cuenta todo eso, no solo como poder jurídico. Muchas veces yo me he cansado, muchas veces me he visto rebasado en mis capacidades porque era humanamente imposible atender tantos casos. Se lo sacaba de una detención preventiva y le llegaba a otra. 60 detenciones preventivas tenía Marcos, 60 detenciones preventivas. O sea, y lográbamos bajar una, dos o tres, y era ya lo mismo, porque bajábamos dos y nos traían cuatro. No es mentira, Marco Aramayo tenía una fila de fiscales a la izquierda, una fila de jueces a la derecha, pidiendo y peleando quién va a ser primero, o la declaración o la aplicación de la medida cautelar. O sea, yo he visto cómo ese hombre se ha parado frente a jueces y los ha mandado, perdónenme, a volar. Y les ha dicho, ustedes viven a costa de mis lágrimas. Y la población se ha perdido en eso. Yo creo que lo que yo como amigo, como abogado y la familia esencialmente queremos para Marco, no es un reconocimiento, porque eso es hacerse la burla de la lucha que ha hecho Marco. Reconocer que ha sido un gran hombre, pues eso tendría que reconocer todo boliviano al saber su historia. Lo que tiene que hacer el poder
político, el poder jurídico, el poder legislativo en Bolivia, es reivindicar su memoria, limpiando primero su nombre, reconociendo la importancia que ha tenido en el sentido de una denuncia y de así ser perseguido y torturado, seguir dando la cara frente a ese poder, demostrando que en Bolivia hay gente proba, hay gente honesta, lo que no se pensaba, pero sí lo hay, y sobre todo investigando el fondo indígena. Él ha dicho, han robado a mis hermanos, a mis compañeros, a la gente que ha vivido en miseria y no han devuelto un peso. Han utilizado para lavarse la cara y para justificar. Da rabia es ver que una persona que tenía tanta relación como doña Nemesia Chacollo sea una próspera empresaria en el oriente boliviano, pero una próspera empresaria, una mujer reconocida de negocios, cuando sabemos cómo empezaba esos negocios. Entonces, quieren hacer un reconocimiento a Marco desde el punto de vista no solo mediático, no solo de jurídico, no solo político, sino que englobe todo eso, es exijamos que esos 200 millones de dólares se investiguen, que vaya preso no porque no me cae el exministro o no me cae el expresidente, que investiguemos y digamos, si es responsable el exministro de lo que es responsable, vaya preso, devuelva la plata, hágase algo. Sin gente que se ha vuelto millonaria, va a estar 1 o 2 años en la cárcel y luego a gozar de esos millones. Marco tenía un solo vehículo que está anotado más de 36 veces y es un March que no vale ni $10.000. Entonces, veamos ese sinsentido. Entonces, yo, perdóneme por el apasionamiento, porque principalmente he visto cómo Marco se ha desmoronado y cómo se levantaba cada día a decirme, doctor, usted siga la lucha, el que está preso soy yo, y yo voy a resistir. Y lastimosamente no pudo. Pero no lo abandonemos. Ya lo hemos abandonado una vez. Que no se vuelva a repetir. Porque de verdad, cualquiera puede ser Marco el día de hoy. Cualquiera. Esa es la jurisprudencia que ha dejado ese gobierno. Cualquiera que denuncie puede ser Marco. No dejemos que su muerte sea en vano. Eso es lo que yo quería tratar. Pues muchas gracias, Héctor. En realidad acabas de abordar lo que es el mejor cierre, ¿no? Para esta tertulia en la que lo hemos hecho presente a Marco. Hemos hablado de su caso, hemos destacado con la ayuda de ustedes, de su experiencia solidaria, a su lado, las notas fundamentales de lo que ha significado ese terrible recorrido y que, bueno, nos lanza ese desafío. ¿Qué sigue ahora? Primero, que no se muera la memoria de Marco y que se hagan los esfuerzos posibles para reivindicar su nombre, para limpiarlo del oprobio del que lo bañó un régimen abusivo como el que ya se fue, pero al mismo tiempo hay que reclamar por el esclarecimiento de los hechos que tienen que ver con la corrupción en Fondiuc en el marco del derecho, con el debido proceso, las garantías que nos aseguren que los derechos humanos de todos los implicados van a estar a resguardo como debieron haber estado los derechos de Marco Antonio. Yo les agradezco No, mucho. algo más, perdón, Sí. ¿no? Que ya se ha dicho, yo creo que es el castigo a quienes han llevado a la muerte a Marco Antonio. Fiscales, jueces, ministros, exministros de justicia, toda la canallada que ha hecho posible que ese hombre muera. Y ese es un punto que hay que destacar, porque defender los derechos humanos no es condescender con la comisión de delitos y de crímenes, y en este caso crímenes de lesa humanidad que merecen un castigo con todo el rigor que el derecho y el sentido de justicia, que es aquel que dice a cada quien lo que le toca, hay que buscar. Y todos estamos convocados a seguir adelante. No sé si Adriana quieres decir algo, quieres preguntar algo más. Podríamos ya cerrar nuestra valiosísima tertulia de hoy. Bueno, agregar justamente el tercer punto que usted mencionó, no, perdón, el segundo, que era la nómina de los operadores del desastre, que también fue algo que mencionó el doctor Carlos, y es identificar quiénes fueron los que llevaron a cabo esto, porque hay un informe del ITEI en el que menciona todas las vulneraciones de las cuales fue víctima Marco Antonio, que es las torturas físicas, psicológicas, a las que fue sometido. Entonces, todo esto también se debe investigar, no solamente lo que sucedió con el Fondo Indígena, sino todo lo que sucedió con Marco Antonio Aramayo. Les agradezco muchísimo por haber sido parte de esta tertulia.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también en la página de Emoción Urgente van a poder leer noticias y artículos de opinión sobre este tema y sobre otros. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Gracias por su trabajo y por estar aquí. Gracias, gracias. Chao, buenas Muchas tardes, gracias. abrazos, felices fiestas. Saludos. Igualmente. Dios nos Muchas bendiga. gracias. Todo lo mejor. Igual.